Hola, buenos días. Estoy muy contenta de estar esta mañana aquí con ustedes, con vosotros, acompañada además en este panel por colegas insignes y buenos amigos. Así que en primer lugar quiero expresar mi sincero agradecimiento a los organizadores de este primer Congreso Internacional del Español de Fines Específicos por haber contado con mi participación. Como habéis podido ver por el título de mi presentación, Puentes entre el discurso académico y el profesional, elaborar párrafos iniciales seductores, me propongo compartir con vosotros una serie de reflexiones sobre la importancia, en primer lugar, de que dejemos de aislar el discurso académico en una especie de reducto y de torre de marfil que los estudiantes identifican con una época muy limitada de sus vidas, por un lado, y después de compartir también una serie de estrategias para elaborar primeros párrafos inaugurales que sean catching. Y creo y he comprobado que esas estrategias les resultan muy estimulantes a los estudiantes. La estructura de mi charla es simplemente la siguiente. En primer lugar, hablaré de esa disociación, en mi opinión, nada conveniente, entre discurso académico por un lado y discurso elaborado en los ámbitos profesionales por otro. A continuación, reflexionaré, espero que brevemente, si soy capaz de hacerlo, sobre la complejidad, especialmente en nuestros días con los soportes de escritura digital, de la unidad párrafo, y a continuación iremos al grueso de la propuesta, que es, como se indica en el título, un muestrario, si queréis, de 7 estrategias retóricas que vienen con un bonus, así que acaban siendo 8, de 8 estrategias retóricas que utilizan los mejores divulgadores de la ciencia para elaborar primeros párrafos que resulten atrayentes, que resulten seductores. Pues, si os parece, vamos a empezar. Efectivamente, de acuerdo con mi experiencia y yo creo que de acuerdo con la experiencia de todos los docentes que estamos aquí ahora, los estudiantes suelen relacionar el discurso académico como esa manera especial y un poco rara de escribir. Me estoy concentrando ahora en la habilidad de escritura, esa manera extraña de escribir que, bueno, van a poner en marcha durante un periodo breve de sus vidas, y que está destinado básicamente a que esas personas un poco inquiñosas, un poco molestas, que son los profesores, estén contentos con su manera de formular las cosas. Mientras que, por el contrario, si es que han reflexionado algo sobre la escritura en los ámbitos profesionales, tienen la impresión de que esas habilidades de escritura son las que les van a permitir inscribirse en una determinada comunidad de práctica. Eso lo vemos muy claro en los estudiantes de Derecho, que de algún modo interpretan la escritura jurídica como un modo de demostrar que pertenecen a la comunidad de práctica de los juristas. En efecto, parece como si conceptualmente nuestros estudiantes tuvieran en ámbitos diferentes de su cabeza en qué consisten las habilidades del discurso académico y para qué sirven, y en qué consisten las habilidades del discurso escrito, desempeñado y desarrollado en los ámbitos profesionales y para qué sirve eso. Y esos dos mundos discursivos parecen estar en su conceptualización drásticamente separados. Y en ese divorcio de esos dos mundos perdemos todos. Perdemos, por ejemplo, el hecho de que muy a menudo los estudiantes no se acaban de tomar muy en serio el discurso académico, les parece algo un poco aburrido, tanto en lengua 1 como en lengua extranjera, esa ha sido también mi impresión, mientras que antes, durante sus estudios o cuando se incorporan en el mundo laboral, todos los aprendizajes que les llegan para mejorar en sus habilidades, para elaborar correos electrónicos, elaborar informes, elaborar todo tipo de análisis diagnósticos, etcétera, y los tipos de géneros que
necesiten en cada uno de sus ámbitos de conocimiento, de sus ámbitos profesionales, eso les parece más bien un aprendizaje muy útil. Efectivamente, además, los estudiantes tienen la impresión de que el discurso académico tiene una finalidad muy reducida, sirve para probar, mientras que, en cambio, todas las habilidades relacionadas con los discursos profesionales tienen una funcionalidad mucho más aplicada, útil y bien retribuida, que es la de desempeñarse en el mercado laboral. Sin embargo, todos nosotros sabemos que en realidad ese divorcio es completamente artificial y responde solo a una conceptualización equivocada. Una conceptualización en la que quizá nosotros hemos tenido algún tipo de culpa, quizá no hemos sabido como docentes presentarles que aprender a desarrollar y adquirir un buen discurso académico significa acercarse a las habilidades que van a necesitar en los mundos profesionales también. Porque, de hecho, los puntos de coincidencia entre ambos tipos de discurso, sigo hablando por supuesto de escritura, son muy amplios. Son muy amplios, son muy técnicos y son muy necesarios. Son los mecanismos lingüísticos y textuales completamente transversales de escritura planificada, que nos sirven tanto para elaborar una recensión, para elaborar una memoria de máster, como para elaborar después un correo electrónico eficiente u otro tipo de género típicamente profesional. Bien es verdad, en este diagrama que estamos viendo aquí, en esta representación, bien es verdad que hay aspectos de cada uno de estos discursos que son específicos de ese ámbito. Me explico. En el discurso académico hay una serie de mecanismos que rara vez se utilizan fuera del discurso académico. Véase, por ejemplo, el sistema de citas, de referencias, que en muy rara ocasión se utiliza también, bueno, quizá en los informes de consultoría, por ejemplo, pero incluso a veces el sistema de citas se maneja de manera diferente. De la misma manera, la obsesión por los mecanismos de objetivación propios del discurso académico no se mantienen de igual manera en general en los discursos profesionales. De igual modo, en los ámbitos profesionales, claro está, hay unas características de escritura que le son propias, como por ejemplo el conocimiento de los géneros textuales específicos de cada uno de los ámbitos profesionales o estrategias de marketing, aunque estas estrategias de marketing empiezan a desplazarse también hacia el mundo académico en ese vértice importante que es la divulgación. Y por último, tenemos ya también el gran fenómeno transversal que son los nuevos soportes de escritura. Los nuevos soportes de escritura están trayendo consigo mecanismos y habilidades de escritura nuevas que competen tanto a los ámbitos profesionales, muy esencialmente a los ámbitos profesionales, como deberían competirnos también en los ámbitos académicos. Por ejemplo, como tenéis en la pantalla, en primer lugar, la utilización sistemática de la multimodalidad. Es decir, la combinación de más de un modo de comunicación, por ejemplo, el lenguaje verbal, junto con el sistema de tipografía, acompañado de algún tipo de representación visual y quizá de una imagen en movimiento. La multimodalidad es el modo de comunicación característico del siglo XXI. Lo es sin duda en los ámbitos profesionales, deseablemente debe serlo también en el mundo académico. Otra de las características de la escritura que viene explicada por los nuevos soportes de escritura es la navegabilidad. La navegabilidad afecta de manera directa a la arquitectura de la información, es decir, cada uno de los documentos que deban elaborarse tiene que pensarse en virtud de cuál va a ser el discurso que se vea, que esté en posición prominente, cuál sea el discurso que en cambio queda en otra posición. Y tenemos también, con los nuevos soportes de escritura y con todo el ámbito de redes,
la transformación de los documentos de la comunicación escrita profesional hacia un estilo mucho más conversacional, donde la objetivación y la tercera persona sistemáticos se han ido transformando en usos más bien dialógicos entre el emisor y sea una institución, un organismo, una empresa, una marca o un solo individuo, y la audiencia, ¿no? En este sentido, las muchas acciones de las llamadas call to action, donde se espera que la persona haga algo, por ejemplo, hacer un clic, indica que se trata de textos muy dirigidos al interlocutor y focalizados en el interlocutor. En este sentido, ese lema, los mercados son conversaciones, indica muy claramente esa transformación de la tercera persona, por decirlo en términos gramaticales y un poco simplistas si queréis, hacia primeras y segundas personas. Pero como vemos, esto es lo central. En realidad, las habilidades de escritura planificada son transversales y son un magnífico puente entre el mundo académico y el mundo profesional. Efectivamente, en estos últimos años la escritura se ha transformado de una manera muy notable, lo hemos visto todos, y en este sentido una de las unidades que ha movido mucha reflexión y que a mí me ha interesado particularmente es la unidad párrafo. La unidad párrafo es compleja, como sabéis muy bien, porque se trata de una unidad de algún modo bicéfala, con doble naturaleza, en tanto que está compuesta de unidades más pequeñas que han de ser coherentes entre sí para dar lugar a un sentido consistente en una unidad parafrástica, pero al mismo tiempo el párrafo forma parte de otra unidad mayor, que es la del texto en el que aparezca. Bueno, yo le he dedicado cierta atención al párrafo en este libro que quizá conozcáis, en el Manual de Escritura Académica y Profesional, que dirigí ya hace unos años y que cuenta con capítulos elaborados por excelentes especialistas. En ese trabajo ya, bueno, revisaba estas transformaciones de la unidad párrafo muy visibles en los últimos años. Tenéis ante vosotros un párrafo clásico de hace unas décadas, no tanto tiempo. ¿Qué vemos en él? Bueno, pues tenemos un párrafo que ya presenta desde el punto de vista actual lo que llamamos la presunción de complejidad, ¿no? Es decir, que solo asomándonos a su aspecto tenemos la impresión en décimas de segundo de que va a ser un rollazo total y nos va a costar muchísimo entenderlo. Vemos también que es un párrafo, creo que es con 249 palabras, organizadas en una sola frase, ahí queda eso. Que además no tiene ningún tipo de, como estamos viendo, apoyo visual, en el sentido de que no hay ningún tipo de tipografía más allá de la mayúscula del tercero, del fundamento. Así que, como vemos, es un párrafo que no busca en absoluto ni la amabilidad en la lectura, ni la rapidez, ni se está dirigiendo a un lector particularmente inquieto y necesitado de estímulo y de diversión. Bien sabemos que hay ámbitos profesionales, como claramente el que tenemos ante nosotros, el jurídico-administrativo, que han mantenido básicamente este formato de párrafo en nuestros días. Y todos sabemos perfectamente que fracaso comunicativo conlleva el hecho de mantener una unidad parafrástica como esta, propia de hace unas décadas, en el mundo comunicativo actual. Porque ¿cómo son los párrafos actualmente? Tenemos ante nosotros un texto planificado, un texto formal, es un texto de divulgación científica que aparece en prensa. ¿Qué tenemos aquí característico de un párrafo de nuestros días? Una longitud mucho más asumible, es decir, un aspecto visual que ayuda a entender, que nos propone ya
una lectura que parece que va a ser accesible. Tenemos también la entrada en juego clarísimamente de la multimodalidad, desde la negrita y el mayor tamaño del título hasta la imagen, ¿no? La combinación entre el lenguaje visual que apoya aquello que está diciendo el lenguaje verbal. Y vemos también estos fragmentos subrayados que indican que hay un hiperenlace, es decir, que hay otra información accesible de manera latente en caso de que al lector le interese ampliar la información. Por lo tanto, hay una nueva propuesta de lectura. El contraste entre ambos párrafos es muy evidente. Y está claro, por lo tanto, que nosotros hemos de ser capaces de transmitir a nuestros estudiantes que los párrafos de nuestros días tienen que parecerse mucho más a este segundo formato que al anterior. El párrafo me ha interesado siempre, como os decía, porque es una unidad efectivamente técnicamente compleja, porque tiene que ser consistente, coherente en sí mismo, pero además relevante para el resto del documento. Y es técnicamente, como os digo, difícil y es cognitivamente difícil también, y lo sabemos todos, porque los estudiantes vacilan entre párrafos cajón desastre, en el que hay 7 ideas, párrafos esquemáticos en los que hay apenas un apunte que debería pertenecer a una unidad paragráfica anterior, etcétera. Yo he dado en proponer que básicamente el carácter del párrafo del siglo XXI ha de ser su capacidad adaptativa, la de adaptarse al tipo de soporte, al tipo de género, al tipo de relación que se establece con el interlocutor y al tipo de imagen que se está proyectando. En este sentido, por supuesto, un párrafo como el que tenemos ante nosotros, que pertenece también claramente al mundo jurídico y administrativo, y esto no es banal, ya sé que estoy diciendo algo bien sabido por todos nosotros, pero no es banal, no estoy en el panel del discurso jurídico y administrativo, que es un ámbito que me interesa muchísimo, pero bueno, no es banal que el discurso de la Administración de Justicia y de la Administración en general haya decidido que por el momento su conceptualización de párrafo sigue siendo la de 1950, como tenemos aquí, un párrafo más o menos escogido al azar, ¿no? Un párrafo compuesto de solo 2 oraciones que ni siquiera están separadas por un punto y aparte, etcétera, con un montón de incisos, una subordinación necesariamente recurrente, 345 palabras en una sola unidad visual. Claramente, este párrafo, este modelo de párrafo, no se ha adaptado a su contexto. Por otro lado, tenemos el contagio, yo creo que peligroso, de lo que podríamos llamar el modelo PowerPoint, por el que muchas veces los estudiantes, cuando tienen que elaborar un texto, en realidad lo que elaboran es una especie de lista de puntos. Una lista de puntos a tratar o a desarrollar que está muy bien si después un discurso oral construye la exposición, la relación entre el antes y el después, el problema y la solución o en el argumento que se está planteando, pero si se trata de un documento escrito en el que no hay después simultáneamente un discurso verbal que lo complete, ese llamado, que podríamos llamar estilo PowerPoint, claramente adolece de una falta de textualidad, ¿no? De conexión entre las partes que permita a cualquier lector entender cómodamente qué es lo que está proponiendo el autor de este texto. Por otro lado, al tratar de los párrafos, tratando tanto con estudiantes académicos como en la asesoría a profesionales de ámbitos muy diferentes, me veo obligada a insistir en la necesidad no solo de tener en cuenta la longitud del párrafo, ya estamos todos de acuerdo de que párrafos como los que hemos visto procedentes del ámbito jurídico que se alargan a lo largo de 12 líneas no son propios, no están destinados al lector actual. Pero más allá de la importancia de la longitud, lo que es importante es que ese párrafo tenga coherencia interna, porque muchas veces párrafos que no son exactamente breves, estoy pensando
en grandes divulgadores como los directores de la excavación de Atapuerca, que cuando escriben de manera muy clara, muy accesible, pese a que se trata de información densa, párrafos que no siempre son extraordinariamente breves, pero que lo que sí tienen es estructura interna. Vamos a ver un ejemplo de un párrafo en el que podemos observar la estructura interna y por eso se sostiene muy bien ese párrafo. En este caso, procede de un documento de cierta divulgación de la economía. Como veis, os lo he puesto en mayúscula, en primer lugar aparece la frase que es un poco la topicalización, el resumen inicial. A continuación se presenta un ejemplo que argumenta y corrobora y concreta esa afirmación inicial. Posteriormente, la frase que le sigue es la explicación que motiva y razona el porqué del ejemplo y finalmente hay una demostración de la causa expuesta. Es decir, no tenemos aquí, aunque sea un párrafo quizá no tan extraordinariamente breve, no tenemos aquí ese disparadero de temas o de aspectos completamente distintos que encontramos a veces en las producciones de escritores bisoños, ¿no? De escritores inexpertos. Por otro lado, me interesa muchísimo y creo que nos interesa a todos la importante función intratextual del párrafo dentro del texto en el que participa y cómo se relaciona con otros párrafos, así que todo cuanto tiene que ver con la señalización y el engarce entre párrafos, que es lo que va textualizando el documento en cuestión, es sumamente interesante si queremos formar escritores expertos, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo muy evidente, muy sencillo, en definitiva, que ya está dando señales sobre el tipo de operación que se lleva a cabo, que es el de la reformulación sintetizadora, como hemos visto, este es el movimiento hacia atrás, ¿no? De tipo anafórico, para presentar lo que viene a continuación como una deducción que procede de lo visto en párrafos precedentes. En fin, todo eso son cuestiones que me interesan muchísimo y que creo que no son siempre sencillas, pero que hemos de plantear cuando estamos trabajando con textos con nuestros estudiantes, porque los párrafos son las columnas de los textos. Bien, en todo esto hay un fenómeno que a mí me parece particularmente interesante y es el hecho de que en el mundo profesional en el que nos dirigimos cada vez más a un lector fatigado, irritado, con poco tiempo, se ha impuesto de manera creciente un estilo de escritura procedente seguramente del ámbito anglosajón, por el cual el primer párrafo ha de trabajarse de manera muy particular en un sentido retórico para enganchar a un lector que en realidad tiene muy pocas ganas de quedarse en ningún lugar, porque siempre está moviéndose hacia el otro lado como un niño inquieto, ¿no? En este sentido, yo siempre me veo en la obligación de recordar tanto a mis estudiantes universitarios como a mis estudiantes, si queréis, en los ámbitos profesionales, que no existe más el lector en atención plena y que cualquier lector del siglo XXI va a leer cualquier documento, sea en papel o sea en pantalla, en este segundo caso todavía más, con inquietud, impaciencia, irritabilidad y a la búsqueda de que en segundos el texto le dé una excusa para quedarse, para no salir corriendo. Por eso resulta muy interesante, muy importante y sumamente relevante que los futuros profesionales, nuestros estudiantes, sean capaces de elaborar primeros párrafos seductores, primeros párrafos atrayentes. Mi experiencia además es que cuando se plantea la escritura en términos de seducir al lector, no solo de verter datos técnicos, los estudiantes se divierten más y se comprometen más con la tarea de escritura.
Muy bien, pues como estamos viendo, efectivamente, mucho más en el siglo XXI, en este momento en el que todos nosotros como lectores somos personas como papando moscas, es muy importante que ese primer párrafo funcione como una caña de pescar, como un anzuelo que enganche al lector, ¿no? El primer párrafo ha de conceptualizarse como un ejercicio de seducción lectora y como un ejercicio también de construcción de la relación interpersonal, algo así como vamos a hablar de cosas muy serias, muy importantes y muy relevantes, pero lo vamos a pasar bien. No te preocupes que no te voy a soltar una chapa que te lleve a abandonar mi informe para coger el informe de otro. Es decir, que ahí el hecho de que el cliente se quede con mi informe y no con el informe de otro puede significar miles de euros, decenas de miles de euros o cientos de miles de euros. Así que la implicación crematística a lo mejor está también latente ahí. Os propongo que compartamos ahora una serie de estrategias que utilizan los mejores divulgadores de la ciencia, que constituyen, como veis, un puente muy interesante entre lo científico, lo académico y lo interpersonal, en esta necesidad de llegar hasta el público, de atraerlo hacia temas aparentemente áridos, hacia ámbitos que a priori el lector no tenía previsto llegar o ir. Esas 7 primeras estrategias las vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Vale, pues la primera estrategia que vamos a compartir es la siguiente. Presentar un hecho interesante, extraordinario, incluso un poco alarmante, ¿no? Que se relaciona con el tema del texto de una manera tan relevante como sorprendente para el lector. La mayor parte, si no todos, creo, la mayor parte de los ejemplos que vamos a compartir son de Javier Sampedro. Ya supongo que sabéis que es uno de los divulgadores de la ciencia del país, pero no solo del país, que tiene, por otro lado, un equipo creciente de divulgadores de la ciencia. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo empieza la primera frase de una columna de ciencia? Diciendo esto: usted puede ser un narciso. La frase acertará en 1 de cada 100 lectores, porque esa es la proporción de la población que muestra ese fastidioso rasgo de carácter. O mejor, que sufre ese trastorno de la personalidad y ahora va a empezar a hablar de ese trastorno en concreto, consistente en el narcisismo. Aquí, ¿qué ha hecho? Bueno, ha presentado un hecho extraordinario, un poco alarmante, que se relaciona de manera directa con la estadística sobre la incidencia del narcisismo en la población mundial. En la primera frase aparece también un mecanismo retórico que los que habéis, habéis cursado algo de retórica habéis reconocido y que vamos a recoger dentro de unos minutos. Veamos otra estrategia. Otra estrategia consiste en usar una anécdota, una historia ilustrativa relacionada con el tema. Esa micro narración tiene que reunir 3 rasgos: ser breve, ser relevante e ir al grano. Nunca he visto a Francis Crick comportarse con modestia. Esa fue la frase con que la pareja científica de Crick, James Watson, decidió arrancar La doble hélice, uno de sus libros científicos más notables del siglo XX y seguramente la obra de divulgación más rompedora de la no muy larga historia de la ciencia. La modestia, por cierto, tampoco ha sido nunca el fuerte de Watson, pero ¿quién puede ser humilde tras haber descubierto a los 25 años el secreto de la vida? ¿No? Nunca he visto a Francis Crick comportarse con modestia. Esa fue la frase. Esto es una micronarración. Es breve, es relevante, va al grano y es graciosa, es divertida, es disruptiva. Este es un elemento, una característica que también vamos a recoger más adelante. Vamos a ver otra estrategia. Exponer una opinión radical, una afirmación muy extrema, con la que el autor puede indicar su acuerdo o desacuerdo parcial o absoluto. Esto es exactamente lo que hemos visto también aquí. Nunca he visto a Francis Crick comportarse con modestia. Esta es una afirmación
como estamos viendo, bastante radical. Aquí tenemos otra respecto a el componente genético de las poblaciones europeas, ¿no? Hay un matiz persistente que se escapa de ese simple cuadro y que los científicos no entendían hasta ahora, que las poblaciones del Mediterráneo tienen más diversidad genética que las del resto de Europa. Entonces, a partir de aquí, ¿no? Flujo genético, les recuerdo, quiere decir sexo en la jerga de los evolucionistas. Así que, de algún modo, las poblaciones mediterráneas históricamente han tenido más contactos con individuos genéticamente diversos. Y esta es la afirmación más o menos radical que aporta aquí nuestro autor. Otra puede ser, esta es bien conocida, ¿no? Es el argumento de autoridad, de emplear una cita de alguna autoridad, sea clásica, sea actual, con la que la tesis del texto puede coincidir o no coincidir. Otra, empezar con la definición de un concepto fundamental de la exposición o de la tesis que se defiende, ¿no? Por ejemplo, en la mente de un pájaro. Las urracas y los elefantes poseen consciencia de sí mismos, una facultad que solo se había descubierto en delfines, grandes simios y los seres humanos. Entonces, reconocerse en el espejo es una de las más altas funciones mentales, es un signo muy convincente de autoconciencia, un talento que se ha considerado tradicionalmente reservado a los humanos, a nuestros primos los grandes monos y a otros mamíferos, a los delfines. Porque cuando un perro se ve en un espejo, reacciona como si estuviera viendo a otro perro, etc. Es decir, no se reconoce a sí mismo. ¿Qué es lo que tenemos? La definición en esta especie de subtítulo. Las urracas y los elefantes poseen consciencia de sí mismos. La sexta estrategia. Hacer una pregunta o varias preguntas, pregunta retórica. Sé que muchos de vosotros estáis pensando, pero bueno, pues si esto la retórica clásica ya lo había dicho, y es así. De hecho, esa es una gran ventaja que tenemos quienes hemos transitado por la retórica clásica en nuestra formación, porque podemos corroborar cómo mecanismos que han sido ya propuestos secularmente funcionan muy bien cuando se combinan para elaborar estos primeros párrafos catching, atrayentes, que intentan retóricamente interpelar y seducir para su lectura al lector, ¿no? Esas preguntas, puesto que son retóricas, se contestan sintéticamente, bien sea en el propio párrafo o a lo largo del texto. Vamos a verlo en el ejemplo siguiente. El ejemplo siguiente que también ejemplifica esta séptima estrategia, explotar el humor y la ironía. Por ejemplo, utilizar algún mecanismo lingüístico característicamente coloquial. Este aparece cada vez más. Introducir en el seno de un texto científico de alto nivel, muy exacto, muy riguroso, algún elemento disruptivo que vaya tela, o ahí queda eso, alguna expresión típicamente coloquial que cumple dos funciones. De un lado, hacernos sonreír, de otro lado, acercar en cuanto al registro a las personas que interactúan a través del documento, es decir, el autor y la audiencia, y además reducir la distancia entre el ámbito científico y el común de los lectores, ¿no? Por ejemplo, formular una pregunta directa al lector, etc. Ahí tenemos los ejemplos que veíamos antes como estrategia de la pregunta o las preguntas retóricas. ¿Es un dinosaurio? ¿Es un pájaro? La pregunta es tan sencilla que podría responderla un niño de 5 años, pero tan sutil que haría sudar tinta china, coloquialismo, a un paleontólogo. Las plumas y la clavícula fusionada, fúrcula, que la tradición consideraba elementos característicos de las aves, surgieron en realidad, según sabemos ahora, en los dinosaurios del Cretácico, sin que ni Steven Spielberg se percatara de ello. Ahí tenemos el guiño humorístico, el guiño a la actualidad, ¿no? Volar podría ser un buen criterio para definir a un pájaro, pero ningún fósil suele hacerlo. El humor, la ironía, ¿no? Así que, como vemos en este ejemplo, tenemos la multimodalidad, para empezar, está acompañado de una imagen. Tenemos el uso de las preguntas retóricas, que son una apelación directa al lector, y tenemos el uso del humor y de la ironía,
cada vez más los recursos de humor y de ironía cercanos a las estrategias del monólogo cómico se introducen en los textos de temas más sesudos, en un intento siempre de acercar a los lectores y al emisor. Yo os he dicho que había una especie de bonus track, en este caso de un bonus tip de estrategia, que es la apelación directa al lector, que en realidad ya está en la pregunta retórica y que vemos con mucha frecuencia. El conocimiento no emerge de los datos, vivimos sepultados, etcétera. Dice, imagina, es muy interesante, me interesa mucho además porque ha decidido, esto es El País, como os decía, ha decidido que va a individualizar al lector y lo va a tratar de tú, lo que no es tan evidente. No dice imaginen, como podría ser esperable, por ejemplo, en un diario quizá como La Vanguardia, o imagine, sino que dice imagina. Así que elige un tratamiento de apelación muy directo y muy familiar, ¿no? Imagina que eres un asesor, sea lo que sea que signifique eso, ironía, y el jefe te encarga un informe sobre la verdadera sociología de Gotham City. ¿Gotham City, señor Burns?, preguntarás tú. Y el jefe responderá, sí, Hildy, es esta ciudad en la que vivimos. Espero que tu memoria de carpa no colapse ante ese desafío descomunal, etcétera, etcétera. Este imagina nos interesa por la apelación directa en términos de tratamiento informal y nos interesa también por la construcción de un mecanismo lingüístico de divulgación científica de primer orden, que es la construcción de escenarios. El imagina es este, vamos a suponer que, y al igual que la comparación y la metáfora, la creación de escenarios es un recurso lingüístico, retórico, de primer nivel para acercar datos complejos y hacerlos más accesible para un lector no tonto, como suelo repetir insistentemente, sino simplemente no experto en esa materia. Algo que me ha hecho mucha gracia es que recientemente se ha publicado un tuit que hace referencia precisamente al tema de esta presentación. Fijaos, dice, qué importante que es arrancar un tema enganchando a la gente. Un ejemplo de cómo hacerlo vía tal, ¿no? Dice, Juan Carlos Carracero, patriarca de los vulcanólogos, se reencuentra con su Leviatán. La metáfora es muy bonita. Y fijaos en el primer párrafo de este texto de divulgación sobre vulcanología, que ya sabéis que todas estas semanas, a raíz del el volcán de La Palma, está siendo una disciplina que está siendo muy divulgada, ¿no? Por allí resopla, exclama el octogenario vulcanólogo Juan Carlos Carracero, al contemplar en el horizonte la columna de cenizas del nuevo volcán de La Palma. Es el mismo grito de guerra que profería el legendario capitán Ahab al avistar el chorro de Moby Dick en su obsesiva persecución por los océanos. Buenísimo. Esta es la comparación. Es una comparación, además, que alude a una obra literaria que pertenece bastante al acervo de amplias capas de la población, ¿no? El Leviatán de Carracedo, claro, no es la ballena, es Cumbre Vieja, una monumental cordillera llena de puertas al infierno que se han ido abriendo una tras otra en los últimos milenios. Hombre, la metáfora utilizada también es interesante, las puertas del volcán. Al igual que Moby Dick, la comparación, al igual que Moby Dick arrancó de cuajo la pierna del capital ballenero, Cumbre Vieja casi ciega la vida del vulcanólogo. Hace 50 años estuvimos a punto de morir aquí, recuerda el investigador erguido sobre la que pudo ser su tumba de lava. Bueno, este primer párrafo es fantástico, es una micronarración, tiene toda la estructura narrativa, pero implica también, incluye también estas comparaciones casi míticas, ¿no? En como lo es la imagen de Moby Dick, y tiene, bueno, muchos de los recursos que estamos comentando. Y a raíz de este tuit, la gran divulgadora de la ciencia, Patricia Fernández de Lis, que es la jefa, la directora del equipo de materia de divulgación de la ciencia del País,
decía ella. El martes se lo decía yo es Patricia, a un grupo de periodistas científicos latinoamericanos reunidos por la Fundación Gabo. El primer párrafo es casi más importante que el titular. Ya no buscamos visitas, sino lectores fieles. Y este autor los borda. Es decir, fijaos, ¿no? Ya no buscamos solo que cliquen por curiosidad, porque hay una pregunta disruptiva en el título, pero luego abandonan, sino lo que queremos es lectores que se queden. Y si queremos lectores que se queden, necesitamos hacer primeros párrafos atrayentes. ¿Cómo he podido yo trasladar muy humilde y modestamente estas estrategias que ya presenté en el manual de escritura en la clase de L1 y en la clase de L2, ¿no? de español lengua extranjera? Pues proponiendo a los estudiantes que elaboraran primeros párrafos, solo el primer párrafo, para inaugurar textos, un breve texto expositivo sobre temas muy diversos. El interés de estudiar español, cómo podemos mejorar la sostenibilidad de nuestra institución, la universidad, la escuela en la que estamos, cómo son las maneras de conversar de los jóvenes españoles frente a las tuyas cuando se trata de estudiantes extranjeros, de los jóvenes españoles o de los jóvenes chilenos o argentinos, según donde sea el proceso de aprendizaje, por qué deberíamos hacer más ejercicio. Y la experiencia, no he conservado ninguno de los ejemplos en mi estilo, porque estoy rodeada de papeles y ya, bueno, absolutamente sobrepasada por ellos, pero sí que el resultado fue en general que los estudiantes se implicaban más en la actividad y buscaban el ser graciosos, divertidos, y después tenían que explicar cuáles de los recursos habían utilizado. Así que en realidad estaban desarrollando también mucho su metareflexividad sobre escritura, todo lo cuanto tiene que ver con metadiscurso, porque después señalaban ellos mismos. Aquí, cuando lo hacían en la exposición en clase, aquí he utilizado lo de la pregunta retórica, aquí además he buscado esta metáfora que ya veo que nadie entiende o que ha funcionado, que no ha funcionado, con lo que no es banal lo significativo de que también se promueva la reflexividad sobre la comunicabilidad o sobre los mecanismos retóricos, ¿no? Muy brevemente, ya para acabar, que no me quiero alargar y creo que quizá lo estoy haciendo, algunas conclusiones muy breves. Tendríamos que ser capaces de presentar las tareas de escritura académica no como el rollazo ese que necesitas para que no te pongan una falta por acento o para que, bueno, vale, sí, que ahora hay que citar de no sé qué manera que el APA es de tal, o para que, bueno, para que podamos ya entregar este trabajo de final de grado y salir corriendo de aquí, sino como un aprendizaje vital para hacerse con habilidades que son absolutamente imprescindibles en las profesiones de la sociedad de la información y el conocimiento, que son las habilidades de escritura. Por lo tanto, tendríamos que ser capaces de presentar las tareas de escritura académica como una habilidad transversal, como mecanismos de escritura planificada que te van a venir muy bien en el futuro, incluso si te toca encargarte de las redes sociales de tu empresa, de cómo voy a contestar pues, estos tweets de quejas de los clientes, por decir algo, ¿no? Las tareas de escritura académica creo que ganan adhesión en los estudiantes cuando podemos relacionarlas con el mundo que nos rodea, a ellos y a nosotros, ¿no? Cuando pueden introducir mecanismos de creatividad, aunque se estén tratando temas técnicos. Pero no creatividad de me parece a mí, sino creatividad, como estáis viendo, aquí está muy guiada, porque les hemos dado 8 estrategias que pueden utilizar. Así que no les estamos diciendo que inventen a partir de la nada, porque el resultado sabemos todos que puede ser temible, sino que les estamos dando ya esas bases sobre las que empezar a construir un párrafo que se habrá de trabajar, donde se tendrá que invertir mucha energía, que pueda ser al mismo tiempo exacto y además atrayente, ¿no? Y sobre todo creo que
hemos de seguir insistiendo en que la escritura académica es un ejercicio de comunicación y como ejercicio de comunicación es muy importante conocer cualquier tipo de recurso para impactar, para atraer, para seducir, para retener al lector. Finalmente, bueno, a ver qué creo que este elemento humorístico, irónico, que marca una relación interpersonal diferente, que han de ser capaces de dosificar muy bien, de graduar muy bien, de adaptar muy bien en qué momento un estudiante o alguien joven puede ser irónico y no parecer arrogante y no parecer un sobrado, ¿no? Así que el elemento irónico también es muy interesante para decir en qué momento lo puedo introducir, en qué tipo de género, en qué tipo de documento se puede introducir y en qué grado este tipo de carácter. Bueno, ahora ya para acabar, de verdad, yo creo que este tendría que ser nuestro lema. El rigor siempre, por delante. El rigor mortis nunca. Y me temo que los estudiantes a veces sienten las actividades de escritura académica como un poco de rigor mortis, lo que es una auténtica pena. Bueno, pues ya solo me queda agradeceros vuestra atención. Espero que os haya parecido interesante en algún punto y en algún momento, como sabéis, vamos a vernos para poder poner en común lo que estiméis oportuno. Bueno, pues nada, muchas gracias.